Mi hijo me mandó un mensaje que me destrozó el alma. Decía: mamá, ni te molestes en venir a la boda. Mariana no quiere que estés ahí. Dice que tu presencia arruinaría todo. Me quedé helada, con el celular en la mano, leyendo esas palabras una y otra vez. Cada una me pegaba como un golpe en el estómago. En ese mismo instante, en mi bolsa estaba el recibo de la transferencia que estaba a punto de hacer, los últimos $20,000 que había sacrificado 2 años para juntar. Me llamo Rachel Hernández, tengo 76 años y soy de Chicago. Gracias al canal Voces de los Abuelos por dejarme contar mi verdad. Y gracias a ti, que me estás escuchando en este momento. Si esta historia te llega, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Aquí se comparte una historia nueva todos los días y quizá alguna sea como la tuya. Desde joven trabajé como liniera en la compañía telefónica. Me la pasé toda la vida trepándome a los postes, arreglando cables, aguantando el solazo y recibiendo más de una descarga que me dejaba temblando. Nunca fui rica, pero siempre fui trabajadora. Me casé joven y solo tuve un hijo, Daniel. Él era mi orgullo y mi alegría. Todo lo que ganaba lo invertía en darle lo mejor que podía: cuadernos nuevos para la escuela, zapatos cuando los suyos ya no servían, un regalo sencillo en sus cumpleaños. Con los años, Daniel creció, y yo me quedé viuda. Mi esposo, David, falleció hace más de 15 años. Desde entonces, mi vida giraba alrededor de mi hijo. Cuando conoció a Mariana, traté de aceptarla con una sonrisa, aunque desde el principio noté en sus ojos un cierto desprecio hacia mí. Una muchacha presumida, siempre hablando de viajes, lujos, de la vida con la que soñaba. Yo, con mi blusa gastada y mis manos llenas de cicatrices, nunca encajé en ese mundo que ella deseaba. Pero Daniel estaba enamorado, y yo no quería ser una carga. Me repetía que con el tiempo ella me aceptaría, que si le echaba más ganas, tal vez lograría ganarme su respeto. Así que, cuando él me dijo que se iban a casar, sentí una alegría inmensa. Pensé: por fin voy a ver a mi hijo formar su propia familia, y podré ayudarle en algo. Fue entonces cuando decidí regalarles la luna de miel que ella tanto mencionaba, un viaje a Cancún, el lugar de sus sueños. Yo no tenía grandes ahorros, vivía de mi pensión y de uno que otro trabajito en el barrio. Pero durante 2 años fui guardando dólar por dólar, a veces hasta dejando de comprar mis medicinas, todo para juntar esa cantidad que les permitiría cumplir su sueño. La semana de la boda, Daniel me mandó la cuenta del hotel donde se iban a hospedar. Ese día me levanté temprano, me puse mi sombrero de palma y caminé hasta el banco. Tomé un turno, me formé en la fila y esperé con paciencia. Tenía el celular listo para confirmar la transferencia. Mi corazón latía fuerte, pero era de emoción. Imaginaba la cara de mi hijo cuando recibiera la noticia. Pero entonces sonó el teléfono. Era un mensaje. Lo abrí y ahí estaba. Mamá, ni te molestes en venir a la boda. Mariana no quiere que estés. Dice que tu presencia lo arruinaría todo. Sentí que una corriente me recorría de pies a cabeza. No era un choque eléctrico de los que tantas veces soporté, sino un golpe directo al alma. Me quedé inmóvil mientras la fila avanzaba sin mí. Pensé en los 2 años de sacrificio, en cada dólar guardado, en cada comida sencilla que acepté con tal de ahorrar un poco más. ¿Todo para qué? Para quedar fuera del día más importante de la vida de mi hijo. En mi bolsa estaba el comprobante de la transferencia. Solo hacía falta un clic, pero mis dedos no se movieron. En lugar de eso, abrí la aplicación del banco y cancelé todo. En ese mismo instante bloqueé el número de mi propio hijo. Guardé el celular de nuevo en mi bolsa, respiré hondo y salí del banco sin voltear atrás. Ahí no lloré. No. Caminé por las calles de Chicago con la cabeza en alto. Pero por dentro, una tormenta me estaba destrozando. Cuando llegué a mi casa, me senté en la mecedora del porche. Y ahí sí, las lágrimas salieron solas. No era solo tristeza. Era tristeza mezclada con alivio, porque en el fondo sabía que ya era hora de dejar de humillarme. Mientras miraba el cielo nublado, los recuerdos de Daniel de niño me inundaron. Una vez se cayó de la bici y se rompió el brazo.
Pasé 3 noches enteras en el hospital, sin dormir, sentada a su lado, agarrándole la mano. Y ahora, tantos años después, él me decía que mi presencia arruinaría su boda. La vida a veces golpea duro. Pero esa noche tomé una decisión, ese dinero ya no sería para ellos. Sería para mí, para empezar a vivir para mí misma por primera vez en muchos años. Lo que no imaginaba era que ese mensaje cruel apenas era el inicio de una tormenta más grande. Porque Daniel y Mariana no se iban a conformar con un no. Lo que vino después fue más bajo, más sucio y más doloroso de lo que jamás habría podido prever. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la mecedora, escuchando a lo lejos el zumbido de los coches sobre la avenida y el ladrido ocasional de un perro callejero. El mensaje de Daniel se repetía en mi cabeza una y otra vez, un eco que no me dejaba en paz. Mamá, ni te molestes en venir. Mariana no te quiere ahí. No eran solo palabras. Eran cuchillos. Porque detrás de cada sílaba estaba la confirmación de algo que desde hace tiempo sentía en el fondo. Para ellos, yo ya no importaba. Me desperté con los ojos hinchados, pero con una decisión firme. Ese dinero que había guardado por 2 años no iba a terminar en manos de alguien que me despreciaba. Ese dinero sería para mí, para empezar un nuevo capítulo, aunque todavía no sabía cómo ni en qué. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir al banco. Pedí hablar con el gerente, un joven treintañero llamado Marcos, que siempre me trataba con paciencia. Le dije con calma. Quiero blindar todas mis cuentas, para que nadie más, ni por error, pueda mover un solo dólar sin mi autorización. Él me miró sorprendido, pero no hizo muchas preguntas. Preparó los papeles, me ofreció un café y, en cuestión de minutos, todo quedó bien asegurado. Salí del banco sintiéndome más ligera, como si me hubiera quitado de encima una mochila que cargué por años. Pero, en el fondo, sabía que eso no iba a bastar. Daniel no se quedaría tranquilo. Y Mariana, menos. Gente como ellos, acostumbrada a salirse siempre con la suya, no acepta un no sin pelear. Y tenía razón. Esa misma tarde, mientras cambiaba unos focos en la sala, mi celular vibró. Número desconocido. Contesté por costumbre. Del otro lado, la voz fría de Mariana. Señora Hernández, le hablo porque Daniel me pidió. Está preocupado. Dice que todavía no recibe la transferencia para la luna de miel. El paquete vence mañana. Su tono era seco, casi exigente. Por un momento me tembló la mano, pero respiré hondo y respondí despacio. Mariana, escucha bien, no habrá ninguna transferencia. Y dile a mi hijo que si siguen insistiendo, me voy directo con un abogado. Hubo un silencio incómodo. Tardó unos segundos en reaccionar. Finalmente, con ese tono cínico que siempre tuvo, me dijo. Está bien, Rachel. Haz lo que quieras. Nomás no te quejes después, cuando seas tú la culpable de arruinar el momento más importante de la vida de tu hijo. Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, todavía escuchando el clic de la llamada al terminar. Esa fue la última vez que hablé con ella, pero no la última vez que intentaron quebrarme. 3 días después, mientras tomaba un cafecito con un pan dulce en el porche, sonó de nuevo mi celular. Esta vez era Daniel. No contesté. Enseguida llegó un mensaje. No sé qué te pasa, mamá. La gente anda diciendo que estás perdiendo la cabeza. Si no arreglas esto, voy a tener que buscar otra manera. Por primera vez en semanas solté una risa amarga. No de alegría, sino de resignación. Porque al leer eso entendí algo con toda claridad. Ese ya no era el niño que alguna vez cargué en brazos cuando estaba enfermo. Ese era un hombre frío, calculador, capaz de humillar a su propia madre con tal de conseguir dinero. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda legal. Fui a ver al señor Damián, un abogado mayor que me recomendó una vecina. Le conté todo desde el principio, sin ocultar nada. El licenciado me escuchó con paciencia y luego, con voz firme, me dijo. Rachel, hiciste bien en cancelar esa transferencia. Y lo que vamos a hacer ahora es proteger tus bienes. Nadie podrá mover un solo centavo sin tu autorización,
y si tu hijo intenta algo, tendremos pruebas de sobra para detenerlo. Salí de su despacho con la primera chispa de paz en el pecho. Por fin alguien me decía que no estaba loca, que lo que estaba haciendo tenía sentido. Pero la calma no duró mucho. 4 días después, estaba tomando café en el porche cuando escuché un coche estacionarse frente a mi casa. Era Daniel. Venía con esa sonrisa falsa que nunca le llegaba a los ojos. Mamá, tenemos que hablar, dijo desde la reja. Crucé los brazos y le contesté sin moverme del porche. Habla desde ahí, Daniel. No necesitas pasar. Él intentó mantener la calma, pero la voz le temblaba de rabia. ¿Qué te pasa, mamá? Ya hice compromisos. La agencia, el hotel. No puedes bloquear todo así nada más. Ese es tu problema, no el mío, le respondí sin titubear. Entonces se le cayó la máscara. Golpeó la reja con la mano y alzó la voz. ¿De verdad vas a hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Lo miré directo a los ojos y le contesté seca. ¿Qué has hecho por mí, Daniel? Siempre fue al revés. Cada vez que me buscabas era porque necesitabas algo. Se quedó sin palabras, rojo de coraje. Hasta que, en un susurro lleno de veneno, dijo. Si no quieres arreglar esto por las buenas, lo voy a hacer por las malas. Hablaré con un juez. Diré que ya no estás en tus cabales, que no puedes manejar tu dinero, y entonces veremos quién decide. Ese día entendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No era solo desprecio. Era una amenaza directa para quitarme lo mío, para que me declararan incapaz y quedarse con todo. Me quedé inmóvil, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Pero no levanté la voz. Simplemente le respondí. Intenta lo que quieras, Daniel, pero no olvides que sigo siendo tu madre. Él no esperaba esa respuesta. Me miró con furia, se dio la vuelta y se fue sin despedirse. Esa misma tarde volví a ver al licenciado Damián. Le conté palabra por palabra la amenaza de Daniel. El abogado me escuchó frunciendo el ceño y me dijo. Vamos a adelantarnos. Mañana mismo redactaremos una declaración notariada y también conseguiremos un certificado médico que acredite tu salud mental. Con eso, cualquier intento de tutela legal se va a desmoronar en segundos. Y así lo hicimos. Al día siguiente, tenía todos los papeles firmados, cada documento plastificado y guardado en una carpeta azul. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de mí misma. Orgullosa de no dejarme humillar más. Pero Daniel no se detuvo. 3 días después recibí una notificación judicial. Había iniciado un proceso de tutela, alegando que yo ya no podía manejar mis bienes. Lo que Daniel no sabía era que yo ya me había adelantado a todo. Cuando recibí la notificación, las manos me temblaron. El cartero me entregó un sobre grueso con mi nombre completo, mi dirección exacta y un sello oficial escrito en letras frías y formales. Mi propio hijo había solicitado la tutela legal, argumentando que ya no tenía la capacidad mental para administrar mis bienes. Me senté en el porche con el papel abierto sobre las piernas. No lloré. No me desesperé. Pero por dentro, la rabia me hervía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Daniel, el mismo niño al que cuidé noches enteras con fiebre, ahora acusarme de ser una incapaz? No tardé en reaccionar. Guardé los documentos en la carpeta y a la mañana siguiente me presenté temprano en la oficina del licenciado Damián. Cuando me vio entrar con el sobre en la mano, ya sabía perfectamente lo que llevaba. El licenciado abrió el sobre con calma, revisó cada página y, cuando terminó, levantó la mirada y me dijo con voz firme. Rachel, esto no es solo una falta de respeto. Esto es fraude. Tu hijo está intentando despojarte de todo. Pero no te preocupes, ya tienes la declaración notariada y el certificado médico. Con eso, este intento no va a prosperar. Sus palabras me tranquilizaron, pero no del todo, porque una cosa es tener los papeles en regla y otra muy distinta enfrentar la humillación pública de que un juez te pregunte si de verdad estás en tus cabales. Esa noche casi no dormí. Se me vinieron a la mente tantos recuerdos, como cuando Daniel perdió su primer trabajo y yo cubrí sus gastos durante 6 meses, pagando la renta, la luz y hasta el mandado.
o cuando compró su primer carro y le ayudé con el enganche. Nunca le pedí nada a cambio, y ahora él me pagaba con abogados, con documentos falsos y con la intención de declararme incapaz. La audiencia quedó programada para una semana después. El licenciado Damián me dijo que no me preocupara, que ya tenía lista la defensa con todos los documentos necesarios, pero la ansiedad no me dejaba. Cada mañana, al despertar, revisaba una y otra vez mi carpeta azul con los papeles plastificados, el certificado médico, la declaración notariada, los comprobantes de gastos. Quería que todo estuviera perfecto, como si eso me diera fuerza. El día de la audiencia me levanté antes del amanecer. Me puse mi mejor blusa, un azul marino de botones que guardaba solo para ocasiones importantes. También planché mis pantalones de gabardina y lustré mis zapatos hasta que brillaron. No era vanidad. Era dignidad. Quería que el juez me viera como lo que soy, una mujer consciente, trabajadora y capaz de valerse por sí misma. El licenciado Damián me esperaba en la entrada del juzgado. Me estrechó la mano y me dijo: «Tranquila, Rachel. Solo responde con calma. Los documentos hablarán por sí solos». Entramos juntos a la sala. El aire acondicionado estaba fuerte y el zumbido de los ventiladores me erizaba la piel. Enfrente, en la mesa central, estaba el juez con su toga negra. Y del otro lado, Daniel y Mariana. Verlos fue como recibir un golpe en el pecho. Daniel evitó mirarme, pero Mariana sostuvo la mirada con esa expresión altanera que conocía tan bien, como si ya se sintiera ganadora. El juez abrió la audiencia con voz solemne. «Estamos aquí para revisar la solicitud de tutela presentada por Daniel Hernández en contra de su madre, Rachel Hernández». Escuchar mi nombre de esa manera, como si fuera una acusada, me estremeció, pero me mantuve firme. El abogado de Daniel habló primero. Argumentó que yo ya no era apta para manejar mis bienes, que olvidaba cosas, que estaba poniendo en riesgo el patrimonio de la familia. Incluso presentó supuestos testigos que aseguraban haberme visto desorientada en la calle, personas que ni siquiera conocía. Puras mentiras inventadas para manchar mi nombre. Cuando llegó nuestro turno, el licenciado Damián se levantó con calma, abrió la carpeta azul y comenzó a presentar los documentos uno por uno. «Su señoría, aquí está la declaración notariada donde la señora Hernández afirma estar plenamente consciente de sus actos. Aquí el certificado médico expedido por un especialista que confirma su lucidez mental. Y aquí los registros de administración de gastos, que muestran claramente que mantiene sus cuentas en orden». El juez tomó cada documento y los revisó con seriedad. Yo lo observaba desde mi asiento, con el corazón latiendo a toda prisa, pero con la cabeza en alto. Luego me tocó hablar. El juez me preguntó si sabía por qué estaba ahí. «Claro que lo sé, su señoría. Estoy aquí porque mi propio hijo quiere quitarme lo que es mío, inventando que no tengo capacidad mental. Pero sigo siendo la misma mujer que trabajó 40 años como liniera, la que lo sacó adelante con sacrificios, y que ahora solo pide respeto». Mi voz salió firme, sin titubeos. Vi a Daniel bajar la cabeza y a Mariana morderse el labio. La audiencia continuó casi una hora. Al final, el juez habló con claridad. «Después de revisar la documentación y de escuchar a la señora Hernández, este tribunal determina que la solicitud de tutela queda denegada. Además, se turna el caso a la Fiscalía para investigar un posible perjurio y fraude en las declaraciones presentadas». En ese instante sentí un alivio inmenso. No salté de alegría. No hice ningún escándalo. Solo cerré los ojos unos segundos y respiré hondo. Justicia. Eso era lo que acababa de recibir. Al salir, el licenciado Damián me puso la mano en el hombro y me dijo: «¿Ves, Rachel? La verdad siempre sale a la luz. Ahora vamos a preparar la denuncia penal contra ellos». Asentí en silencio. Sabía que la batalla apenas estaba comenzando. Daniel y Mariana no se iban a detener con un fallo del juez. Gente como ellos siempre encuentra otra manera de atacar. Esa tarde, de regreso en casa, me senté en el porche con una taza de café bien cargado. Miré el atardecer anaranjado y pensé en todo lo que había vivido en esas semanas. Pasé de ser una madre dispuesta a sacrificar sus ahorros por amor, a convertirme en el blanco de una traición cruel.
Y lo peor era que no venía de un extraño, sino de mi propio hijo. Mientras bebía mi café, me hice una promesa: nunca más iba a dejar que me pisotearan. Esa etapa de aguantar y quedarme callada se había terminado. De ahora en adelante, cada intento de Daniel y Mariana se iba a topar con la verdad, con documentos, con dignidad. Lo que yo no sabía era que ellos no se conformarían con haber perdido en el tribunal. El siguiente golpe sería todavía más bajo, y esta vez pondría en riesgo no solo mis bienes, sino también mi nombre en todo el vecindario. Después de la audiencia, pensé que las cosas se iban a calmar. El juez había negado la tutela y, además, ordenó una investigación por posible fraude. Sentía que, al fin, había recuperado un poco de control sobre mi vida. Pero me equivoqué. Daniel y Mariana no se detuvieron. Al contrario, redoblaron sus ataques. Y esta vez no fue en los juzgados, sino en la colonia, en la vida diaria, justo donde más duele. La primera señal llegó una mañana cualquiera. Estaba en el porche tomando mi café con un pan de la panadería de la esquina cuando recibí la llamada de mi vecino, don Arindo. Era un hombre mayor al que conocía desde hace años, albañil, siempre derecho. «Rachel, ¿estás bien?», me preguntó con voz seria. «Sí, ¿por qué lo dice?». «Pues porque andan diciendo cosas feas de ti, Daniel y su esposa. Que ya no andas bien de la cabeza. Que te estás gastando el dinero a lo loco. Que hasta andas regalando lo que tienes». Me quedé sin palabras unos segundos. Sentí como la sangre me hervía. Ya no era solo en el juzgado. Ahora querían destruir mi nombre frente a mis propios vecinos. «Gracias por avisarme», don Arindo, respondí con calma. «No se preocupe, yo sé lo que voy a hacer». Colgué el teléfono y me quedé ahí, pensando. Ellos sabían que en mi colonia todos me conocían como una mujer trabajadora, seria, que nunca debió un centavo. Si lograban manchar esa imagen, entonces habrían conseguido aislarme. Y eso era lo que más dolía, la traición disfrazada de vergüenza pública. No me quedé de brazos cruzados. Al día siguiente fui con un notario y redacté una declaración formal con mi firma notariada, dejando claro que estaba en pleno uso de mis facultades y que cualquier rumor en contra era mentira. Pero no me detuve ahí. También tomé una decisión más personal. Esa misma tarde, me senté en el porche frente a la cámara de mi celular y grabé un video. No fue nada elaborado, yo, con mi camisa de cuadros, sentada en mi mecedora, hablando directo a la cámara. Soy Rachel Hernández. Tengo 76 años. Estoy aquí en mi casa en Chicago, perfectamente consciente y ocupándome de mi vida como siempre lo he hecho. Quiero que mis vecinos y amigos sepan que sigo siendo la misma persona de siempre. Mandé el video a todos mis contactos de WhatsApp, mis vecinos más cercanos, viejos compañeros de trabajo. No era para justificarme, sino para dejar en claro que no iba a quedarme callada. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía el peso del chisme en el aire. La señora de las tortillas me miraba raro, como dudando en saludarme. Algunos niños que antes me pedían ayuda con la tarea ahora pasaban de largo. Pero también recibí mensajes de apoyo. Excompañeros me escribieron: «Rachel, vimos tu video. Eres la misma de siempre». Ese respaldo me dio fuerzas y, al mismo tiempo, me dejó claro que Daniel y Mariana no se iban a detener. Gente así, cuando pierde en un frente, busca otro para seguir atacando. Y así fue. Una semana después, mientras revisaba unos recibos en la mesa de la cocina, escuché 3 golpes fuertes en la reja. Al abrir, vi a 2 hombres de traje con portapapeles en la mano. «Buenas tardes. ¿Es usted Rachel Hernández?», preguntó uno con voz neutral. «Sí, yo soy. ¿En qué les puedo ayudar?». «Somos del Departamento de Créditos del Banco Nacional. Hay un préstamo registrado a su nombre y necesitamos confirmar algunos datos». Sentí el estómago encogerse. «Disculpen, señores. Yo no he solicitado ningún préstamo». Ellos abrieron la carpeta y me mostraron los documentos. Estaba mi nombre, mi dirección, incluso mi número de identificación, y una firma falsa, mal hecha, como una burla. Y abajo, como contacto de referencia, Daniel Hernández.
Respiré hondo, intentando mantener la calma. Esa firma no es mía. Jamás pedí ningún crédito. Si quieren verificar, aquí tengo mis documentos. Los pasé a la cocina y les enseñé mi identificación y mis papeles en regla. Los hombres se miraron entre sí, incómodos. Hicieron un par de llamadas rápidas y al final uno de ellos me dijo: Señora Hernández, le pedimos una disculpa por la molestia. Parece que esto es un caso de fraude. Vamos a investigarlo. Cuando se fueron, no perdí ni un minuto. Me puse mi sombrero de paja y me fui directo a la comandancia. Me atendió un policía veterano llamado Leandro. Le conté todo con calma, la falsificación, la amenaza de la tutela, los chismes en el barrio. Él escuchó sin interrumpir y, al final, me dijo: Rachel, lo que está viviendo es más común de lo que cree, pero la mayoría de los adultos mayores se quedan callados. Usted está haciendo lo correcto. Vamos a levantar una denuncia por intento de fraude y robo de identidad. Firmé la denuncia y salí con el recibo en la mano. Me sentí orgullosa. Orgullosa de no haberme quedado callada, de defender mi nombre como debía. Al salir, me fui directo a la oficina del licenciado Damián. Cuando le conté lo del préstamo falso, frunció el ceño y me dijo: Esto ya no es solo un asunto familiar. Esto es un delito grave. Lo vamos a llevar a la fiscalía. Y así lo hicimos. Esa misma semana, mi carpeta azul se llenó con más documentos, una copia de la denuncia, mis estados de cuenta, los reportes médicos. Cada hoja era como un escudo contra los ataques de Daniel y Mariana. Las noches eran difíciles. Me costaba dormir porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi hijo diciéndome que estaba loca, que me iba a quitar todo. Pero también había dentro de mí un fuego nuevo. Ya no era la mujer resignada que aguantaba en silencio. Ahora estaba peleando, con la verdad en la mano. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, recibí otra visita inesperada. Tocaron la reja con 3 golpecitos suaves, distintos a los anteriores. Abrí y me encontré con un rostro que no veía desde hacía más de 10 años. Era Arnold, un viejo amigo de mis tiempos como liniera. Rachel me dijo: Vine porque escuché algo y no pude quedarme callado. Lo hice pasar y le serví café en la cocina. Después de unas palabras de cortesía, me dijo la verdad. Estoy trabajando en un despacho y vi unos documentos que me dieron mala espina. Están a tu nombre, pero no son tuyos. Son papeles falsificados, inventarios de propiedades, transferencias de bienes, y todo apunta a Daniel y Mariana. Me quedé callada, mirando el fondo de mi taza. Lo sabía. En el fondo, siempre lo supe. ¿Estás seguro, Arnold?, le pregunté con la voz baja. Lo vi con mis propios ojos, Rachel. Incluso escuché a un tipo de la notaría decir que era para agilizar el proceso de tutela de la viejita que ya no sabe lo que hace. Esa confirmación me cayó como un balde de agua helada. Ya no eran rumores. Era la prueba de que mi propio hijo estaba dispuesto a falsificar documentos para quedarse con lo mío. Lo acompañé a la puerta y le agradecí con un apretón de manos. En cuanto se fue, agarré mi carpeta azul y me fui directo a la oficina del licenciado Damián. Me escuchó con el rostro serio y, sin perder tiempo, llamó a un colega en la fiscalía. Esto ya es fraude y falsificación. Vamos a presentar una denuncia penal completa, dijo con firmeza. Esa noche, sentada otra vez en mi porche, sentí que ya no estaba sola. Tenía pruebas. Tenía a un abogado de confianza. Tenía mi dignidad intacta. Y aunque sabía que lo peor aún estaba por venir, también entendía que esta vez no me agarrarían desprevenida. Los días después de la visita de Arnold fueron una mezcla de calma aparente y alerta constante. Me levantaba temprano, preparaba mi café, barría el patio y me sentaba en el porche como siempre. Pero dentro de mí había una tensión silenciosa. Sabía que Daniel y Mariana no se iban a detener. Ese silencio después de la denuncia era demasiado raro, demasiado calculado. No tuve que esperar mucho. Un viernes por la mañana, justo cuando terminaba de regar las plantas, escuché unos golpes secos en la reja. Esta vez no eran vecinos ni cobradores.
Eran 2 hombres con trajes claros y credenciales colgando del cuello. «¿La señora Rachel Hernández?», preguntó uno de ellos. «Sí, yo soy», respondí. «Venimos a entregarle una notificación judicial». Me extendieron un sobre pesado, sellado con timbres oficiales. Lo tomé con manos firmes, aunque por dentro sentí un nudo en el estómago. Firmé el acuse de recibo, cerré la reja y caminé despacio hacia la mesa de la cocina. Ahí abrí el sobre y comencé a leer. Lo que vi me heló la sangre. Una orden judicial urgente que congelaba todas mis cuentas bancarias. La justificación era absurda: riesgo financiero para la familia, posible incapacidad de la titular para administrar sus bienes. Exactamente la misma narrativa de Daniel y Mariana, pero ahora con un juez detrás. Me quedé mucho rato sentada con el documento abierto sobre la mesa. No lloré. No grité. Solo respiré hondo y me repetí a mí misma: esto es guerra. No perdí tiempo. Tomé la carpeta azul y caminé directo a la oficina del licenciado Damián. Cuando me vio entrar con el sobre en la mano, dejó lo que estaba haciendo y me recibió en la sala de espera. «A ver, Rachel, ¿qué pasó ahora?». Le entregué la notificación. Él la leyó con calma. Pero cuando terminó de leer, me miró con seriedad. «Esto ya no es un simple pleito familiar. Ahora estamos hablando de abuso legal, un intento descarado de despojo. Y si lograron que se emitiera esta orden, es porque presentaron documentos falsos. Pero no se preocupe, vamos a responder». Esa misma tarde trabajamos durante horas. El licenciado Damián llamó a un médico de confianza para renovar mi certificado de capacidad mental. También preparó un escrito de oposición, anexando cada documento plastificado que yo había guardado con tanto cuidado: acta notariada, denuncia por fraude, el certificado médico anterior, todo. Cuando salí de la oficina, ya estaba oscureciendo. Caminé despacio por las calles de Chicago, viendo las luces de los puestos callejeros y escuchando a lo lejos la música de un mariachi en la plaza. Y aunque me dolía por dentro, también me sentía firme. No iba a dejar que me arrebataran lo mío. Al día siguiente me presenté en el juzgado acompañada por el licenciado Damián. Llevábamos toda la documentación en orden. El juez que había firmado la orden de congelamiento no era el mismo de la primera audiencia. Este era más joven, rígido y con una mirada dura. «Su señoría», empezó el licenciado Damián, «estamos aquí para presentar pruebas claras de que esta medida cautelar carece de fundamento. La señora Rachel Hernández está en plena capacidad mental, como lo demuestran estos certificados médicos y notariales. Además, existe una denuncia en curso por falsificación de documentos en la que los solicitantes, Daniel Hernández y Mariana López, están directamente implicados». El juez tomó los documentos y los revisó uno por uno. Me miró por encima de sus lentes y preguntó: «Señora Hernández, ¿usted está consciente de lo que está pasando aquí?». Me enderecé en la silla, respiré hondo y contesté sin titubear: «Por supuesto que sí, su señoría. Mi hijo y su esposa quieren quedarse con lo que me pertenece. Pero yo sigo siendo la misma mujer que trabajó 40 años como liniera, que levantó postes bajo el sol y que jamás dejó de pagar un recibo. Y aquí está la prueba de que no estoy loca ni soy incapaz». La sala se quedó en silencio unos segundos. Daniel me miraba con rabia. Mariana, con esa sonrisa cínica que conocía de sobra. El juez cerró el expediente y dijo: «Muy bien. Revisaremos estas pruebas y emitiremos una resolución en breve». Salí del tribunal con el corazón acelerado, pero con la frente en alto. Sabía que no sería fácil. Daniel y Mariana tenían recursos, mentían sin vergüenza y no les importaba ensuciar mi nombre. Pero también sabía que ya no era la mujer sumisa de antes. Los días siguientes fueron un juego de espera. Yo seguía con mi rutina, aunque con el dinero congelado todo se volvió más complicado. No podía sacar efectivo. No podía pagar mis cuentas como siempre. Tuve que recurrir al poco ahorro en efectivo que guardaba en un cajón. Una tarde, mientras estaba en la tiendita del barrio comprando frijoles y pan, escuché a 2 mujeres murmurando a mis espaldas: «Dicen que doña Rachel ya no está bien. Que su hijo la está cuidando porque se gasta su dinero en puras tonterías». Ay, qué triste, ¿verdad?
Una mujer que trabajó toda su vida y ahora esto. No me volteé. No dije nada. Pero esas palabras me atravesaron como cuchillos. El ataque legal no era suficiente. Ahora también querían matarme en vida, destruyendo mi reputación en la colonia. Esa noche, sentada en el porche con el radio apagado, pensé en todo lo que había pasado, la traición de Daniel, las humillaciones de Mariana, las mentiras en el juzgado. Y entendí que ya no podía quedarme solo a la defensiva. Tenía que responder con la verdad, con pruebas, con firmeza. Llamé al licenciado Damián y le dije: licenciado, ya no solo quiero defenderme. Quiero pasar al ataque. Se quedó callado unos segundos y luego respondió: eso estaba esperando oír de usted, Rachel. Vamos a demandar formalmente por robo de identidad, fraude y daño moral. Esto ya no es solo una defensa. Se trata de justicia. Y así lo hicimos. Al día siguiente presentamos la denuncia en la fiscalía. Entregamos copias de todas las pruebas, las firmas falsificadas, el intento de fraude bancario, los rumores malintencionados. Todo quedó asentado en actas oficiales. Al salir de la fiscalía, el licenciado Damián puso una mano en mi hombro y me dijo: esto no se va a ganar en un día, Rachel. Pero créame, cada documento que presentamos es otro ladrillo en el muro que los detiene. Y tarde o temprano, ese muro será tan alto que no lo podrán brincar. Esa noche dormí un poco mejor. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque por fin sentí que no estaba sola, que había un camino claro, que estaba peleando del lado correcto. Lo que yo no sabía era que Daniel y Mariana, sintiéndose acorralados, estaban preparando un golpe todavía más sucio. Algo que no solo me afectaría a mí, sino que pondría en riesgo todo lo que había construido en mi vida, mi nombre, mi casa, mi tranquilidad. Y ese golpe llegaría más pronto de lo que imaginaba. La calma que había sentido después de presentar la denuncia no me duró mucho. Una mañana, mientras barría el patio con mi escoba vieja, escuché de nuevo los 3 golpes secos en la reja. Me acerqué con esa corazonada de que algo malo venía. Cuando abrí, me encontré con 2 actuarios del juzgado. Uno de ellos, joven, apenas levantó la mirada cuando habló. ¿La señora Rachel Hernández? Soy yo, respondí. Traemos una notificación. Necesita firmar de recibido. Me entregaron otro sobre grueso. Lo tomé con calma, puse mi firma y cerré la reja. Caminé hacia la cocina con el sobre en la mano. Lo abrí despacio, como quien sabe que ahí no vienen buenas noticias. Y ahí estaba, una orden provisional solicitando el embargo de mi casa, argumentando que mis bienes corrían riesgo de ser desperdiciados por incapacidad administrativa. Me senté a la mesa mirando las paredes que yo misma había levantado con mis manos hace más de 40 años. Ese techo que había protegido a mi esposo David hasta sus últimos días. Ese patio donde Daniel jugaba de niño con una pelota de plástico. Y ahora, mi propio hijo pedía que me la quitaran como si yo fuera una desconocida, una anciana incapaz de cuidar de sí misma. No lloré, pero sentí un dolor profundo, más fuerte que cualquier herida física que me hubiera hecho en mi vida de liniera. Porque perder dinero duele, pero que intenten arrebatarte tu casa, eso es arrancarte el alma. Respiré hondo, me serví un café cargado y marqué el número del licenciado Damián. Licenciado, acabo de recibir otra notificación. Ahora van por mi casa. Del otro lado hubo un breve silencio, y después su voz firme. Tranquila, Rachel. Esa casa está registrada a tu nombre desde hace décadas. Nadie puede tocarla sin tu consentimiento. Vamos a detener esto. Esa misma tarde nos reunimos en su oficina. Le mostré los documentos y él los revisó con paciencia. Mira, Rachel, esto es una jugada sucia, pero no tiene sustento legal. Están intentando usar cualquier resquicio para presionarte. Vamos a responder con una apelación inmediata. Y además, ahora vamos a meter la demanda por daño moral, porque lo que están haciendo no es solo fraude. Es humillación pública. Asentí en silencio. Ya no me quedaban lágrimas, solo una firme determinación de no ceder. Los días que siguieron fueron tensos. Algunos vecinos, malinformados por los chismes que Mariana había regado,
empezaron a verme con desconfianza. Una señora comentó en voz alta mientras yo pasaba por la tienda. ¡Qué triste! Tantos años de trabajo y ahora ni sabe lo que hace. No me detuve a responder, pero esas palabras me dolieron como pocas cosas en mi vida. Porque no era solo mi hijo quien me daba la espalda. Ahora era todo el barrio, la gente que me había visto crecer, trabajar y envejecer. Una noche, mientras estaba sentada en mi mecedora con la radio apagada, me vino a la memoria una frase de David. Rachel, no se ruega respeto. Se gana todos los días. Y cuando alguien intenta quitártelo, tienes que defenderlo con uñas y dientes. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza, y decidí que eso era exactamente lo que iba a hacer. Al día siguiente, el licenciado Damián me acompañó al juzgado para presentar la oposición formal al embargo. Llevamos todo, la escritura original de la casa, los pagos del predial al corriente, pruebas de que había vivido allí durante 40 años. El juez recibió la carpeta, la revisó y programó una audiencia para una semana después. Esa semana fue la más larga de mi vida. Daniel no llamó. Mariana tampoco. El silencio era total, pero pesado, como una tormenta que se formaba en el horizonte. Yo seguía con mi rutina, levantarme temprano, regar las plantas, preparar un guiso de frijoles. Pero cada vez que miraba las paredes de mi casa, sentía una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo, porque sabía lo que me había costado construirla. Miedo, porque mi propio hijo quería arrebatármela. El día de la audiencia llegamos temprano al juzgado. Llevaba mi camisa azul bien planchada, la misma que usé en la primera audiencia. El licenciado Damián me acompañó con su maletín lleno de documentos. Al entrar a la sala, ahí estaban de nuevo Daniel y Mariana, ella con esa sonrisa arrogante, él evitando mi mirada. El juez abrió la sesión con voz seca. Estamos aquí para revisar la solicitud de embargo preventivo del inmueble ubicado en, mencionó mi dirección completa. Sentí un escalofrío. El abogado de Daniel tomó la palabra con un tono teatral. Dijo que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis bienes, que mi patrimonio corría riesgo, y que la familia solo quería protegerlo. Presentó copias de documentos falsificados, contratos que nunca había firmado, e incluso testimonios de supuestos conocidos que decían haberme visto desorientada en la calle. Cuando fue nuestro turno, el licenciado Damián se levantó con calma. Abrió la carpeta y presentó cada documento verdadero, la escritura original, los pagos del predial, los actos notariales, todo en orden. Impecable, su señoría dijo con voz firme. Este intento de embargo no tiene fundamento. Aquí está la prueba de que la señora Rachel Hernández es la legítima, consciente y capaz propietaria de su inmueble. Además, ya existe una denuncia formal contra Daniel Hernández y Mariana López por falsificación de documentos. Lo que buscan aquí no es proteger, sino despojar. El juez escuchó en silencio, revisó los papeles y me miró directamente. Señora Hernández, ¿tiene algo que agregar? Me levanté, con la voz temblorosa, pero firme. Sí, su señoría. Esta casa la construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, trabajando bajo el sol y la lluvia. Crié a mi hijo aquí. Cuidé a mi esposo aquí hasta su último día. Y ahora ese mismo hijo quiere arrebatármela. No lo permitiré. La sala quedó en silencio. Daniel bajó la mirada. Mariana apretó los labios. El juez suspiró y dijo: Muy bien. Este tribunal tomará en cuenta todas las pruebas y emitirá un fallo en los próximos días. Salimos del juzgado con el corazón en la garganta. No hubo un fallo inmediato, pero sabíamos que la evidencia estaba de nuestro lado. Esa tarde, de regreso en casa, me senté en mi mecedora y miré el techo de lámina que aún conservaba de la primera habitación que construí. Sentí orgullo. Orgullo de no haberme rendido. Orgullo de haber defendido lo que era mío. Pero también sabía que Daniel y Mariana no se detendrían. Cada derrota los hacía más peligrosos, más sucios. Y lo que vino después lo confirmó. Porque si antes habían intentado difamarme en el vecindario y quedarse con mi casa, ahora buscaban destruir lo único que aún me sostenía, mi dignidad como mujer y como madre. Y ese ataque sería el más bajo de todos.
Los días posteriores a la audiencia de embargo fueron extraños. El juez aún no fallaba, pero sabía que la evidencia estaba de nuestro lado. Sin embargo, Daniel y Mariana no se quedaron quietos. Parecía que cada derrota los hacía más feroces, más dispuestos a hundirme por cualquier medio. Y esta vez no vinieron con papeles ni abogados. Vinieron con algo mucho peor, el veneno del chisme, de la difamación. Una mañana, mientras iba a la tienda de la esquina por un pan dulce, escuché a dos vecinas hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto para que captara cada palabra. Dicen que la señora Rachel ya no está bien, que firma papeles sin darse cuenta. Que hasta está regalando sus cosas. Daniel está preocupado. Pobrecita, parece que se volvió loca. Sentí un golpe en el estómago. Ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba detrás de ellas, con la bolsa del pan en la mano. No dije nada. Caminé de regreso a casa lentamente, como si cargara una enorme piedra sobre mis hombros. Pero el rumor no se detuvo ahí. Esa misma tarde, la señora Rita, vecina de toda la vida, una mujer sencilla que a veces me ayudaba con la limpieza, me llamó. Rachel dijo con voz apenada. No sé cómo decirte esto, pero Daniel y Mariana andan diciendo que ya ni sabes quién eres, que estás gastando todo tu dinero en gente que te engaña. Cerré los ojos y respiré hondo. Gracias por avisarme, Rita. No te preocupes. Sé cómo responder. Colgué y me quedé mirando el techo de mi casa, recordando las palabras de mi difunto esposo, David. No se ruega respeto, Rachel. Se defiende. Esa noche, tomé una decisión. La fe pública de la declaración notariada y los certificados médicos ya no eran suficientes. Tenía que mirar a la gente a los ojos y decirles la verdad. Al día siguiente, grabé un nuevo video. Esta vez me senté en el patio, con la luz del sol iluminando mi rostro. Hablé despacio, mirando directamente a la cámara. Soy Rachel Hernández. Algunos de ustedes me han conocido por décadas. He trabajado toda mi vida como liniera. He pagado todas mis cuentas. He ayudado a mis vecinos. Crié a mi hijo con lo poco que tenía. Hoy quiero decirles algo, sigo aquí, lúcida, consciente, con mi vida en orden. No crean en los rumores. Sé quién soy y sé lo que tengo. Envié ese video por WhatsApp a todos mis contactos y también pedí a algunos amigos que lo compartieran. En pocas horas, comenzó a circular por todo el vecindario. Algunos vecinos me enviaron mensajes de apoyo. Otros se acercaron en la calle para saludarme. Pero también sabía que había quienes preferían quedarse con la versión de Daniel y Mariana. Lo confirmé unos días después. Fui a la iglesia un domingo por la mañana, como siempre lo hacía, y al entrar sentí ojos clavados en mi espalda. Algunos me saludaron con calidez, pero otros apenas asintieron con desconfianza. El veneno del chisme se había infiltrado, incluso en ese lugar que siempre había sido un refugio para mí. De regreso en casa, me senté en el porche con el corazón pesado. Pensé en David, en cómo siempre encontraba la manera de animarme. Y entonces recordé otra de sus frases: Rachel, la verdad es lenta, pero llega. Y cuando llega, brilla más que cualquier mentira. Decidí que no iba a rendirme. Ese mismo lunes fui con el señor Damián y le conté lo que estaba pasando en el vecindario. Él escuchó frunciendo el ceño. Rachel, lo que buscan ahora es quebrarte emocionalmente. Quieren que te sientas sola, aislada. Pero no te preocupes, ya estamos preparando la demanda por daño emocional, y estos rumores solo la fortalecen. Asentí. Pero en el fondo sabía que la herida ya estaba ahí, porque una cosa es luchar en un juzgado y otra muy distinta sentir que tus propios vecinos dudan de ti. La gota que derramó el vaso llegó esa misma semana. Una tarde, alguien tocó el portón. Cuando lo abrí, me encontré con dos hombres que no conocía, acompañados de una mujer que decía ser trabajadora social. Buenas tardes, señora Hernández. Hemos recibido denuncias de que vive en condiciones inadecuadas y que podría ser víctima de abuso financiero. Necesitamos entrar para verificar. Sentí que mi rostro se encendía de ira. ¿Quién les dijo eso?, pregunté con voz firme. Son denuncias anónimas, respondieron.
Tenemos que seguir el protocolo, dijo la trabajadora social. Respiré hondo. Y aunque la sangre me hervía por dentro, abrí la puerta para dejarlos pasar. Les mostré mi casa, la sala limpia, la cocina ordenada, el patio bien cuidado, todo en su lugar. Al final, la trabajadora social me miró y dijo: Señora Hernández, disculpe las molestias. A simple vista, todo está en orden. Presentaremos un informe positivo. Me entregó un comprobante y se fueron. Pero me quedó un sabor amargo. Daniel y Mariana no solo habían inventado rumores. Ahora estaban usando instituciones para humillarme, como si fuera una anciana indefensa incapaz de cuidar de sí misma. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando cada sacrificio que hice por Daniel, y me preguntaba una y otra vez, ¿en qué momento dejó de verme como madre y empezó a verme como un obstáculo? Al día siguiente fui con el señor Damián de nuevo. Le conté sobre la visita de la trabajadora social. Frunció el ceño, tomó notas y dijo: Esto confirma lo que sospechábamos. Están intentando armar un caso de negligencia o incapacidad para fortalecer sus reclamos. Pero no te preocupes, Rachel. Tenemos más que suficiente evidencia para demostrar que todo esto es falso. Asentí en silencio. Ya no era solo una lucha legal. Era una batalla por mi dignidad, por mi nombre, por mi lugar en la comunidad. Los días siguientes fortalecí mis lazos con algunos vecinos de confianza. La señora Rita empezó a visitarme más seguido, trayendo tamales o simplemente haciendo compañía por las tardes. El señor Arindo, el trabajador de la construcción, se ofreció a testificar a mi favor si fuera necesario. Ese apoyo me dio fuerza, pero aún faltaba el golpe más duro. Una tarde recibí una llamada del juzgado. Me informaron que Daniel había presentado nuevos testigos que aseguraban que yo sufría episodios de confusión mental, que me perdía en la calle, que olvidaba nombres de personas que ni siquiera conocía. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. Ya no querían solo mi dinero o mi casa. Querían destruir mi dignidad para presentarme ante todos como una anciana senil. Esa noche me senté en el porche con mi café. El cielo estaba estrellado, pero dentro de mí había una tormenta, y me hice una promesa, incluso si tenía que ir a cada audiencia, incluso si tenía que mirar a la gente a los ojos para repetir quién soy. No permitiría que me quitaran lo único que me quedaba, mi honor. Con esa determinación, me preparé para lo que vendría, porque sabía que la siguiente audiencia no sería solo sobre bienes o propiedades. Sería sobre mi nombre, sobre mi identidad, sobre mi derecho a ser respetada como mujer. La mañana de la audiencia amaneció gris, con nubes bajas que parecían anunciar tormenta. Dormí poco, repasando mentalmente cada documento, cada palabra que debía decir. Sobre la mesa de la cocina estaba mi inseparable carpeta azul, laminada y organizada con todos los papeles que me daban fuerza, certificados médicos, declaración notariada, reportes policiales. Esa carpeta era más que un conjunto de documentos. Era mi escudo. Me puse mi mejor camisa azul oscuro, la misma que había usado en audiencias anteriores, pantalones de tuil bien planchados y zapatos relucientes. Quería llegar al tribunal no como una anciana derrotada, sino como una mujer digna, consciente de quién es. El señor Damián pasó por mí a la puerta de mi casa. Llevaba su maletín negro y tenía una mirada firme. Hoy va a ser difícil, Rachel me dijo. Traen testigos falsos preparados para declarar que estás confundida, que no sabes manejar tu vida. Pero no te preocupes, tenemos evidencia sólida y, lo más importante, tu palabra. Asentí en silencio. Sabía que esta sería la batalla más difícil, porque ya no se trataba de bienes ni de dinero. Era mi honor, mi capacidad, mi nombre. Al llegar al tribunal, vi a Daniel y Mariana esperándonos en el pasillo. Ella, como siempre, con su sonrisa cínica, él, con la cabeza en alto, pero evitando mirarme a los ojos. Detrás de ellos, 3 personas desconocidas, los supuestos testigos. El juez, un hombre mayor de mirada severa, abrió la audiencia con voz firme. Estamos aquí para escuchar las declaraciones presentadas por los peticionarios sobre la posible incapacidad de la señora Rachel Hernández. El abogado de Daniel se levantó y comenzó su espectáculo. Llamó al primer testigo,
una mujer que afirmaba haberme visto perdida en la calle, sin reconocer dónde estaba. Dijo que me vio cerca del mercado caminando en círculos y que, cuando le pregunté si estaba bien, respondió que no recordaba su dirección. La observé fijamente. Nunca la había visto en mi vida. El segundo testigo fue un hombre que aseguraba que había intentado pagar 2 veces la misma cuenta en la tienda, otra mentira. Y el tercero, un supuesto vecino, declaró que me había visto hablando sola en el porche, como si estuviera confundida. Cada palabra era un puñal, no porque fueran ciertas, sino porque venían con la intención de destruir mi imagen, de convertirme en una anciana inútil ante los ojos del juez. Cuando terminaron, el juez me miró directamente. Señor Hernández, ¿qué tiene que decir en respuesta a estas declaraciones? Me levanté despacio, con la carpeta azul en la mano. Respiré hondo y hablé despacio, sin gritar pero con firmeza. Su señoría, nunca he visto a estas personas. Lo que dicen es falso. Aquí están los certificados médicos que confirman mi plena lucidez. Aquí está la declaración notariada donde doy fe de mi capacidad. Y aquí mis recibos de gastos, todos en orden, sin un solo error. Abrí la carpeta y mostré cada documento. El señor Damián también se levantó y se los entregó al juez uno por uno. Además continué, tengo testigos reales, personas que me han conocido durante décadas. Mi vecina Rita, que me ayuda con la limpieza, puede decir que mantengo mi casa en orden. El señor Arindo, mi vecino, el trabajador de la construcción, puede testificar que manejo mis cuentas y que nunca me ha visto confundida. El juez escuchó en silencio. Daniel me miraba con ira contenida. Mariana, por primera vez, parecía incómoda. El juez llamó a Rita y a Arindo, quienes estaban presentes como testigos de mi defensa. Ambos hablaron con sencillez, pero con la verdad por delante. Voy a la casa de Rachel todas las semanas, dijo Rita. Todo está limpio, ordenado. Paga a tiempo y sabe perfectamente qué día es, qué tiene que hacer. La conozco desde hace 30 años, añadió Arindo. La he visto trabajar, pagar sus cuentas, manejar su dinero. Es una mujer lúcida y consciente. El contraste entre las declaraciones falsas y las verdaderas era abismal. El juez habló de nuevo. He revisado los documentos y escuchado a todos los testigos. Las declaraciones presentadas por los peticionarios carecen de soporte sólido. Por el contrario, la evidencia de la señora Rachel Hernández muestra claramente que mantiene su plena capacidad. Hizo una pausa y continuó. Por lo tanto, este tribunal rechaza cualquier intento de declarar incapacitada a la señora Rachel Hernández. Además, se abre una investigación formal por perjurio en testimonios y documentos. Sentí que mis piernas temblaban, pero no de miedo. Era alivio. Era justicia. Cerré los ojos por unos segundos y respiré profundo. Daniel bajó la cabeza. Mariana se mordió los labios hasta casi romperlos. Sabían que habían perdido, al menos por ahora. Al salir del tribunal, el señor Damián me estrechó la mano con firmeza. Lo lograste, Rachel. No solo defendiste tus bienes, defendiste tu nombre, y eso vale más que cualquier dinero. Caminamos juntos por el pasillo del tribunal. Yo estaba en silencio, abrazando la carpeta azul contra mi pecho. No era una victoria para celebrar ni para aplausos. Era un triunfo tranquilo, íntimo, pero profundo. Esa tarde, de vuelta en casa, me senté en el porche con un café caliente. El cielo empezaba a despejarse y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes. Miré a mi alrededor, mi casa seguía en pie, mis papeles en orden, mi dignidad intacta. Pero en el fondo, sabía que aún quedaba un paso más. Porque aunque había ganado en los tribunales, Daniel y Mariana no se detendrían. Y lo que estaba en juego ya no era solo mi casa o mis cuentas. Era mi futuro, mi tranquilidad, mi propia vida. Esa noche, mientras el vecindario se silenció, pensé en todo lo que había pasado. Recordé a David, mi infancia en el campo, los años como liniera, los sacrificios por Daniel, y entendí que lo más valioso que tenía no eran las posesiones materiales. Era mi historia, mi dignidad, mi capacidad de mirar a cualquiera a los ojos y decir: aquí estoy, lúcida, consciente y digna.
Con esa certeza, me fui a dormir. Y al cerrar los ojos, sabía que lo peor aún estaba por venir. Porque Daniel y Mariana, heridos en su orgullo, prepararían un último golpe, el más bajo de todos. Después de la audiencia, pensé que las cosas finalmente se calmarían. Se había demostrado ante el juez que yo estaba lúcida, que no necesitaba a nadie como tutora. Los testigos falsos se habían contradicho, y el tribunal había ordenado una investigación contra Daniel y Mariana por perjurio. Para mí, eso era suficiente. Era como si hubiera recuperado mi nombre ante todos. Pero estaba equivocada. Quienes viven de la mentira no aceptan la derrota fácilmente. Pasaron unos días de silencio extraño. Sin llamadas, sin mensajes, sin golpes en la puerta. Yo continuaba con mi rutina, café en la mañana, barrer el patio, escuchar la radio por la tarde. Pero cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Sabía que aún faltaba algo. El golpe final. Y llegó una tarde de sábado. Estaba sentada en el porche cuando escuché un golpe en la puerta. No eran golpes fuertes, sino 3 toques suaves, casi respetuosos. Abrí con cautela y encontré a un hombre con traje oscuro cargando una carpeta. Buenas tardes, señora Hernández. Soy un notificador del Ministerio Público. Estoy aquí para informarle que existe una denuncia en su contra por abandono de deberes familiares y maltrato psicológico. Sentí que el aire me faltaba. Abandono. Maltrato. Yo, que había dado todo por mi hijo, que había sacrificado mi salud, mi dinero, mis años de trabajo, ahora estaba siendo acusada de ser mala madre. ¿Quién presentó esta denuncia?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Su hijo, Daniel Hernández, y su esposa, Mariana López. Cerré los ojos y respiré profundo. Firmé el acuse de recibo y regresé a la casa. Me senté en la mesa de la cocina con las manos temblorosas. Esta vez no querían mi dinero ni mi casa. Querían destruir mi memoria como madre. Pasé la noche despierta, mirando el techo y recordando momentos con Daniel cuando era niño. Cuando lo llevaba de la mano a la escuela, cuando le compré su primera bicicleta. Cuando pasé 3 noches en vela en el hospital cuidando su brazo roto. Y ahora, ese mismo niño, que ya era un hombre, me estaba acusando de maltrato. A la mañana siguiente, llamé al señor Damián. Le conté todo con la voz quebrada. Permaneció en silencio unos segundos y luego dijo: Rachel, esto es lo más bajo a lo que han podido llegar. Pero no te preocupes, vamos a responder. Tienes maneras de demostrar que siempre fuiste una madre presente, que nunca abandonaste a tu hijo. Esa misma semana reunimos evidencia, fotos antiguas, recibos de colegiaturas pagadas, testigos que podían dar fe de mi dedicación como madre. Rita, mi vecina, se ofreció a declarar que durante años vio a Daniel entrar y salir de mi casa, siempre bajo mi cuidado. El señor Arindo recordó cuando yo trabajaba horas extras para pagar la educación de mi hijo. El día de la audiencia llegó. Estaba más nerviosa que nunca, porque una cosa es que quieran quedarse con tus bienes, y otra muy distinta que intenten borrar tu historia como madre. Entramos al juzgado. Daniel y Mariana estaban ahí, ella con su sonrisa cínica, él con la cabeza en alto pero evitando mirarme. El fiscal comenzó leyendo la denuncia, que yo había sido una madre ausente, que había infligido maltrato psicológico, y que por eso Daniel había tenido que valerse por sí mismo. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón. Cuando llegó mi turno, me puse de pie lentamente. Sostenía en la mano una foto antigua, Daniel de niño, sonriendo con su uniforme escolar, abrazándome. La levanté y se la mostré al juez. Su señoría, este es mi hijo. Lo llevé a la escuela todos los días hasta que creció. Le compré sus útiles. Lo cuidé cuando estuvo enfermo. Lo arropé en noches frías. Aquí están los recibos de la escuela. Y estos son los vecinos que pueden testificar cómo crecimos juntos. Mi voz temblaba, pero cada palabra salía con la verdad. El juez revisó la evidencia, escuchó a Rita y a Arindo, quienes declararon de manera sencilla, y luego me miró a los ojos. Señora Hernández, está claro que usted no abandonó a su hijo. Por el contrario, fue una madre presente y dedicada.
La denuncia carece de mérito, y además, se ordena una investigación por denuncia falsa contra los peticionarios. Daniel bajó la cabeza. Mariana apretó el brazo de su esposo con furia contenida. Sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros. Al salir del tribunal, el señor Damián me abrazó con fuerza. Se terminó, Rachel. Se terminó. Caminé de regreso a casa con pasos lentos, pero ligeros. El sol de Chicago brillaba con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sentí su calor en la piel. Esa tarde, me senté en el porche con un café caliente. Miré el cielo despejado y sentí una paz que no había experimentado en años. Pensé en David, en todo lo que habíamos vivido juntos. Pensé en Daniel de niño, en cómo solía cargarlo sobre mis hombros. Y aunque el dolor de su traición todavía estaba ahí, ya no era un dolor que me aplastara. Era un dolor que me recordaba que había hecho lo correcto, que había sido una buena madre, aunque él no lo reconociera. La vida me había enseñado algo: las posesiones materiales se pueden perder. Las cuentas se pueden vaciar. Incluso una reputación se puede manchar con chismes. Pero la dignidad, nadie puede arrebatártela si no la entregas tú misma. Miré a mi alrededor. Mi casa seguía en pie. Mis papeles estaban en orden. Mi nombre había sido reivindicado por la justicia. Daniel y Mariana podían seguir odiando, podían seguir tramando. Pero yo ya no tenía miedo, porque al final entendí que la mayor victoria no era haber ganado un juicio ni protegido mis bienes. La mayor victoria era poder sentarme en mi porche, mirar al cielo y decirme: Rachel Hernández, te mantuviste firme. No te doblaron. No te rompieron. Y eso, para una mujer de mi edad, vale más que cualquier herencia. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Y también quiero agradecer al canal Voces de los Abuelos por darme este espacio para compartir mi verdad. Si esta historia te conmovió, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Aquí hay una historia nueva todos los días.